Yo creo que Dios nos ha estado revelando cosas muy importantes en nuestra vida, ¿verdad? Acerca de la vida de Jesús. ¿Cuándo piensas que terminaríamos de aprender y de conocer a Jesús? ¿Cuándo será el día que dices, ya me lo sé, ya sé todo, ya conozco, ahora sí ya lo conozco, ya me lo sé todo? ¿Llegará un día cuando estemos en su presencia? ¿Quién sabe, verdad? Puede ser, no sé, nunca he estado ahí, pero muy bien. Es tan importante lo que hoy Dios nos está revelando en nuestra vida, en este tiempo, acerca de Jesús. Y bueno, en esta noche vamos a considerar algo que es importante. Para poder conocerle necesito fe. Tú y yo necesitamos fe. No, no puede ser a través de una inteligencia muy avanzada, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos conocer a Jesús? A través de experimentarlo a través de la fe, experimentarlo en nuestro corazón a través de la fe, porque no lo tenemos aquí, no lo vemos aquí, no está aquí. Él ya estuvo aquí en esta tierra y ya está a la diestra de Dios, pero aquí está su Espíritu Santo que nos está revelando a Jesús, ¿cierto? Ok, muy bien. Ahora, fíjate que hoy vamos a analizar desde algunos puntos eh, interesantes que podemos conocer a Jesús. ¿Cómo es que, una pregunta, José y María conocieron a Jesús? ¿Cómo es que Jesús fue conocido por José y María? ¿Cómo es que ellos experimentaron a Jesús? Lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, primeramente, podemos analizar que Jesús, antes de llegar a esta tierra, antes de nacer a través de María, fue profetizado. ¿Sí lo recuerdas? Ok, fue profetizado. ¿Dónde fue profetizado? Vamos a ver una escritura en Isaías 7:14, lo vemos. ¿Qué es lo que dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este pasaje tiene que estar latente siempre, que es algo que nos habla de Jesús, nos habla de lo que Jesús iba a venir a hacer, cómo iba a venir, fue profetizado. Ahorita lo vamos a analizar en algunas partes nada más en este libro de Isaías, pero ¿se acuerdan que ya lo vimos la semana pasada? Nos habló Álvaro de que lo encontramos en toda la Biblia. ¿Sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar a Jesús. Pero en Isaías dice que Él iba a venir, era una profecía. Pero, ¿qué es una profecía? Algo que habla Dios y se va a cumplir. ¿Sí? Pero ¿y quién cree eso? Dios habló desde el principio de Jesús. Isaías habló de que iban a nacer. ¿Y quién creía? Llegó el tiempo. Ahorita vamos a ver. Pero eh, Dios profetiza, Dios habla, da una profecía, da una palabra para que nosotros podamos entender, recibir, conocer, saber qué es lo que Dios quiere. Es algo que Dios habla, pero ahí está hablando en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, ya estaba hasta dando nombres, estaba dando a través de una profecía. No estaba Jesús, no aparecía Jesús, no aparecía, era una profecía que daba el profeta Isaías, que estaba hablando el profeta Isaías de parte de Dios a esta humanidad, a esta tierra. ¿Sí? Imagínate si ahorita Dios nos da una profecía, ¿quién la va a creer? Todo lo que estamos viviendo, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe qué es lo que
si se va a cumplir o no se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que ellos vivían, estaban viviendo Isaías, en el tiempo de Isaías había mucha gente y escuchaba al profeta, pero ¿quién creía ese anuncio de Dios? ¿Sí? Capítulo 11, verso del 1 al 4. Estamos viendo algunas citas nada más, 11 del 1 al 4. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le harán entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ok, ¿de quién está hablando ahí? Era descendiente, iba a ser descendiente de David. ¿Sí? Ok, pero tenemos que identificar algo. Jesús no apareció nada más así como un gran guerrero. Identifiquemos algo. ¿Cómo es que llegó Jesús? Como un gran guerrero y empezó a hacer grandes maravillas. A ver, no es tan complicado, ¿verdad? Y no queremos hacerlo tan complicado, ¿verdad? Sino que, ¿cómo llegó Jesús? ¿Cómo nos dice la Escritura y cómo dice la profecía y cómo llegó Jesús? Bueno, aquí si leemos lo que está diciendo, llegó como un niño, o sea, no como un ser humano así ya grande, joven, robusto, fuerte, como un niño. Y de un niño estaba diciendo esto, el profeta, o sea, van a ser un niño y ese niño va a llegar a ser esto. Es como si te dijeran de algún hijo cuando nace. Yo creo que algunos nos han dado alguna palabra de nuestros hijos cuando han nacido. De bebé alguien nos ha dado una palabra y este niño hará esto, o Dios lo usará para esto. Qué tremendo. O sea, aquí ellos no veían nada, no sabían nada, no entendían nada y les estaban diciendo que un niño iba a hacer esto y que será el principado sobre su hombro. Y aquí donde dice en el 9, estoy en 9:6, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, qué anunciación, qué profecía. Hablando de un niño con estas características, ¿tú te puedes imaginar un niño con estas características? A un futuro. O sea, cuando nace ves un bebé, un pequeño bebé tierno, frágil, que llora, porque ¿ustedes creen que Jesús de bebé lloraba? ¿Y se vomitaba? Seguramente sí, también. Pero la profecía estaba sobre él de una manera impresionante. ¿Quién la creería? ¿Quién la creería? O sea, han de haber dicho, Isaías está más loco que nada. ¿Cómo está diciendo esto de un niño que va a llegar a hacer esto? Qué tremendo, ¿verdad? Esa anunciación, esa profecía no cabía en la mente, como hoy tal vez nosotros no nos quepa en la mente que un día Jesús va a venir y va a reinar como un Dios todopoderoso y que va a vencer la maldad. Tal vez en nuestra cabeza hay partes que decimos, ¿cómo va a ser posible eso? Okay. Ahí es donde queremos identificar hoy, ¿verdad? Fue hablado que iba a nacer un niño y iba a ser el libertador. Entonces la gente estaba esperando ese gran libertador, estaba esperando ese Mesías, estaba esperando a un ser, a un poderoso que iba a derrocar al imperio, a lo malo que estaban experimentando y viviendo ellos. Pero la profecía habla de un niño, habla de que iba a nacer un niño de una virgen. Ahí ahorita vamos a profundizar un poquito en esto con respecto a lo que es lo extraordinario que apareció a través de una virgen. Ok,
Pero el asunto es que hay un desarrollo de un niño. ¿Quién pensaba que ese niño nacido de esa virgen iba a ser lo que quien iba a ser, ¿verdad? Era insignificante, podías decir, no, pues una semillita de mostaza, una cosita de nada, un niño ingenuo, indefenso. La capacidad mental no alcanzaba para decir, ese es el Salvador, ¿verdad? Tenía que desarrollarse. Ahora, ¿por qué pensamos que tenía que venir a través de un niño? ¿Por qué no fue un hombre grande, un guerrero como el rey David? Tuvo que venir a esta tierra haciéndose hombre, haciéndose ser humano. Aquí la clave es que ese ser vino y nació como un ser humano, fue un ser humano 100%. Tuvo que ser un ser humano que aprendiera a caminar, que aprendiera a correr. Seguramente se cayó algunas veces. Seguramente le dolía la pierna cuando le daban sus golpes, ¿verdad? ¿Sí o no? Digo, no estábamos ahí, pero tenemos que identificar que era un ser humano. Era un bebé, un niño, necesitaba atención, necesitaba que lo cargaran, necesitaba que le enseñaran a caminar, tuvo que ser ese desarrollo. Pensamos en Jesús, no, Jesús ha de haber sido poderoso, nació, ya caminaba, ya corría, ¿verdad que no? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Ahí es lo que tenemos que identificar. ¿Cuál es ese propósito de Dios que viniera como ese ser indefenso humanamente, que siguiera creciendo y creciendo y creciendo y se desarrollara? Él se vistió de ser humano, tomó la naturaleza humana. ¿Por qué tuvo que tomar la naturaleza humana? Para experimentar la vida humana. Y también, pues, para entender el valor que tienen los niños para Dios, la importancia que tienen los niños para Dios, porque a veces nosotros podemos como ignorar o menospreciar a un niño, pero Dios tiene algo grande, un potencial grande. Por eso el pueblo de Israel no reconoció cuando Jesús llegó, cuando Jesús nació, no entendieron. Y allí estaba escrito, y ellos sabían eso, ellos yo creo lo leían y lo sabían que iba a venir como un niño. Mas sin embargo, cuando llegó Jesús, ni cuenta se dieron, les pasó así de noche la situación. Porque ellos esperaban que llegara de repente como un rey, como un guerrero, como un poderoso, como lo es, pero tenía que pasar el proceso de ser un niño y de ser desarrollado. Y cómo el potencial que Dios puede poner en un niño, también eso es una enseñanza, que en cada bebé que nace hay eternidad, que en cada niño que nace hay algo que Dios tiene, un llamado, un propósito para cada niño que se va desarrollando. Y por eso dice, los niños son de Cristo. Entonces Él vino como niño y no se dieron cuenta. Ellos no se dieron cuenta, el pueblo de Israel no se dio cuenta cuando nació Jesús. Y había muchas señales y no se dieron cuenta porque esperaban el gran Rey, Salvador, Libertador, que después iba a suceder, pero no lo vieron así. Y se tuvo que hacer esa parte de hombre desde niño. Es decir, me voy a hacer hombre, pero no llegó como un joven, un adolescente, sino que llegó desde niño. Eso es algo impresionante. ¿Hasta dónde Dios, por decir algo, bajó hasta ser un inocente niño, un bebé, ¿no? Frágil, que había que cuidar? Qué impresionante que Dios se los puso en las manos a José y a María para cuidarlo, el Salvador del mundo. No sabemos cuando tenemos un hijo lo que Dios está poniendo en nuestras manos, que va a ser ese hijo. Qué tremendo eso, ¿no? Ok, entonces vamos a identificarlo así. Vino para revelar a Dios
a los seres humanos y para revelarnos quiénes somos en Dios. Vino para pagar por nuestros pecados. Ya lo sabemos, ya lo hemos oído, lo hemos aprendido, pero tenemos que dejarlo claro. Vino para pagar por nuestros pecados. Vino a hacerse hombre para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos pagar por ellos. Nadie puede pagar realmente por sus pecados, pero entonces Él se hizo hombre para poder pagar por nuestros pecados, ¿sí? Ok. Para romper el poder del pecado sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no podía romper el poder del pecado, pero Jesús sí, a través de Él que se hizo hombre. Ahorita vamos a ver el por qué. Vino para mostrarnos cómo vivir. Son cosas que ya estuvimos diciendo, para mostrarnos cómo vivir y cómo vencer la muerte a través de Jesús. Entonces Jesús se vistió de humanidad, se vistió de un ser humano, se vistió de carne. Él se sujetó a los límites humanos, a las limitaciones humanas. Él se hizo finito humanamente, tuvo que nacer y morir. Y morir es el límite de los seres humanos. Nadie puede brincarse eso, pero Él, como Él tenía esa naturaleza divina en Él mismo, naturaleza divina y naturaleza humana, esto es lo que se vistió de humanidad. Entonces esa naturaleza humana es lo que lo limitó en esta tierra. Y Él se sometió a esos límites, a esa limitación en su cuerpo, un cuerpo finito y una duración de tiempo. Tenía que morir. Ok, entonces, todo esto es mientras estuvo en la tierra, pero Él tenía su esencia, nunca perdió su esencia divina. 100% Dios, 100% hombre. 100% hombre porque tuvo que ser gestado en el vientre de su mamá, en el vientre de una virgen. Que aquí es donde está lo interesante. Porque es el único que pudo hacer esto y superar el pecado y romper con lo que el hombre había perdido en la carne. Es porque fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo en una virgen. ¿Sí? Yo quiero, antes de que sigamos con esta filosofía tan profunda, que veamos un poquito muy sencillo esto. ¿Qué pasó con José y María? ¿Qué pasó con José y María? ¿Cómo crees que recibió María esa noticia? ¿Lo leemos? Bueno, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vamos a hacer una pausita ahí. Voy a regresar tantito a Miqueas. Vamos a buscar el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. O sea, esta profecía que estaba dando Miqueas estaba hablando de dónde iba a salir. Y dice aquí: tú, Belén, Éfrata, pequeña, de ese pequeño lugar. Entonces regresamos acá a Lucas. El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida,
El Señor esté contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y bueno, aquí María le dice al ángel, ¿cómo será esto? ¿Verdad? La sorpresa de María. Y en época de Navidad siempre se leen estos versículos y siempre se hacen obras de esto. Todo eso, pero imagínate la sorpresa de ella al saber que estaba siendo escogida para esto. Dice, pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este será el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ok, aquí la experiencia de María. Vamos a analizar un poquito la experiencia de María, que llega un ángel y te dice, vas a tener un hijo. Bueno, me imagino que ella ya sabía el procedimiento de cómo tener un hijo, porque decía, pues es que yo no estoy casada, ¿verdad? No estoy casada, no tengo una pareja. Entonces, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Ocupó fe o no ocupó fe? Necesitaba de la fe para recibir a Jesús. Fíjate, María recibió a Jesús en ese momento. María recibió a Jesús. Tuvo que aceptarlo en su corazón, aunque no entendía nada. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué me va a suceder? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me va a decir José? ¿Qué me van a decir mis padres? ¿Qué me va a decir la gente? Pensemos un poquito en eso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría en el corazón de María? Tuvo que aceptar a Jesús y olvidarse de juicios, de críticas, de su propia mente, de su propia cultura. Pues para tener un hijo necesito casarme, ¿sí? Ok, entonces es tan importante ver las características humanas y entonces Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo en María. Nuestra mente no lo va a entender, nuestro entendimiento no lo vamos a comprender, a razonar, pero lo tenemos que creer. Así como María aceptó a Jesús ahí, José tuvo que aceptar a Jesús. Y nosotros tenemos que aceptar a Jesús. O sea, por eso es que necesitamos aceptar, creer en el corazón, creer en nuestro corazón y recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque desde que apareció en María, ahora, cuando es concebido en el vientre de María, ahí lleva las dos naturalezas. Jesús viene con la naturaleza del Espíritu Santo, ¿sí? Es la naturaleza divina, es la naturaleza. El Espíritu Santo concibe en María. Eso nuestra mente no lo va a entender, pero tenemos que identificarlo. Es concebido en María, y luego cuando ya se desarrolla humanamente, ahí está siendo la naturaleza ya humana, empieza a desarrollarse humanamente. Jesús tuvo su tiempo perfecto. Jesús estuvo el tiempo perfecto. Desde ahí, desde el vientre, fue concebido en el vientre de María, ¿sí? Ahora, fue desarrollándose todo el proceso de crecimiento del bebé,
hasta que nació y empezó a desarrollarse tal y como cualquier ser humano, con la naturaleza humana. Pero como traía los genes de Dios, genes divinos, entonces él fue puro, fue santo, puro y pudo llevar a cabo la vida que era fue profetizado, ¿sí? Que él fue engendrado a través del Espíritu Santo, pero había una palabra profética que ya venía hasta que se culminó en el vientre de María. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, María, ¿qué no pasó María con tantas cosas? Bueno, después siguió José, ¿verdad? El asunto con José, cuando tenía que platicar con José. Sí, ahorita Pepe estaba mencionando que María tuvo que recibir a Jesús, tuvo que tener esa revelación de que era el Salvador. O sea, eso por fe lo tuvo que entender ella. O sea, le fue revelado en ese momento. Y yo creo que ha de haber dicho, voy a ser portadora de esta profecía, de lo que se ha estado hablando, de ese Salvador. No lo entendía, pero tuvo que haberse revelado en ese momento. Por esto dijo, hágase conmigo tu voluntad. Y recibió a Jesús como ese Salvador, o sea, no nada más como ese hijo que iba a tener, sino como ese Salvador. Y tú y yo vamos recibiendo a Jesús como Salvador. Y después, ¿quién fue la segunda persona que recibió a Jesús como Salvador? José. ¿Y la tercera persona? Vamos a leer aquí, estamos en Lucas 1. Lucas 1. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth, ¿cuántos meses de embarazo tenía? 6 meses. ¿Madre de quién? ¿Quién saltó en el vientre? ¿Por qué saltó en el vientre? Porque reconoció el Salvador. Está aquí el Salvador. O sea, imagínate, entró María y luego el bebé saltó como diciendo, me está visitando el Salvador. O sea, no podemos entender eso, ¿verdad? Es un misterio. Pero así fue. ¿Por qué saltó? Porque sintió la presencia de Dios, sintió que Dios mismo llegó ahí a la casa. Y luego dice, exclamó a gran voz y dijo, bendita. Elizabeth le dijo a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque aceptó a Jesús. Porque estaba reconociendo a Jesús. Y el 43 dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Qué impresión. O sea, Elizabeth en ese momento reconoció a Jesús como su Señor. Sin verlo, todavía no lo veía. ¿Cómo sabía que iba a ser un niño? ¿Cómo sabía que era el Salvador? ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo tuvo que revelar a Elizabeth. En cuanto entró, supo que venía el Salvador. Y dijo, ¿quién soy yo para que el Salvador me visite? O sea, qué tremenda revelación. Y que así el Señor nos revele cuánto es Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesús realmente? Porque en parte conocemos, pero queremos conocerlo más. Imagínate que nada más de saber quién soy yo para que el Señor mismo me venga a visitar, para que el Señor mismo, el Rey de Reyes, esté conmigo. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor sea dignado acercarse a nosotros? Ese es así como para saltar de gozo, ¿no? Saltó de gozo Elizabeth. Y entonces dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, de tu saludo, le estaba diciendo Elizabeth a María, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces la fe es muy importante. Ok, ahí empieza a correr esa experiencia de enfrentar a Jesús, de conocer a Jesús, de experimentar a Jesús.
en el corazón. Desde ahí empieza. Empezó en María, tuvo que haber sido la primera persona que experimente verdaderamente. Ahora, hasta la fecha, no podemos decir tan a la ligera, ya acepté a Jesús, si no he tenido esa verdadera experiencia, si no hemos tenido esa verdadera experiencia de ser revelado el Jesús, el Hijo de Dios, en nuestro corazón. Lo podemos decir como religiosamente o como, pues ya sé qué hay que decir, ¿verdad? Ya sé qué hay que decir y tenemos que ser muy atentos en nuestra experiencia y en la experiencia de los demás. Cuando compartimos a alguien, cuando estamos compartiendo a alguien y transmitiéndoles el mensaje de Jesús, no es tan a la ligera. Se dice muchísimo, ¿no? Pues repite esta oración y ya vas a ser salvo. Esto es más profundo de lo que pensamos. Eso es muy superficial. Es más profundo porque es verdaderamente de ser esa experiencia, de decir, salte de gozo nuestro corazón, cuando tú aceptaste a Jesús, sentiste ese gozo, sentiste más que, claro que sentimos un dolor y un arrepentimiento por haber hecho lo malo. Claro que sí, es el caldo de cultivo, vamos a decir, para que pueda brotar la salvación. Pero realmente cuando brota es cuando salta de nuestro corazón ese gozo, viene ese gozo y dices, es Dios, es el Salvador, es el Rey, es el que profetizaron. Es cuando creemos, es cuando nuestro corazón cree y entonces podemos abrir el corazón, entregarnos a todo, no importa aunque no entendamos. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, porque mira, Jesús, y yo creo que con eso vamos a terminar. Jesús se hizo hombre y se empezó a desarrollar, empezó a crecer y empezó a crecer. ¿Tú crees que él tenía que aceptarse a sí mismo? Es una buena pregunta. Él tenía que reconocer, aceptar al Hijo de Dios en sí mismo. Él tuvo que tener una experiencia de decir, yo soy el Hijo de Dios y está aquí en mi corazón. Ahora soy un niño normal, soy un niño aquí humano, pero ahora el Hijo de Dios tuvo que haberlo aceptado. Jesús tuvo que haber aceptado a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él tenía que ponernos la muestra. Él tenía que dar el primer paso para ser un hombre que nos iba a mostrar el camino y qué es lo que teníamos que hacer. Entonces Él tuvo que aceptarse. Imagínate, cuando estaba cuando ya fue creciendo y que fue con los maestros de la ley, que se perdió ahí a los 12 años, que salió de su casa y se les escapó a los padres y andaba con los maestros de la ley y ya estaba ahí. Él tuvo que saber quién era él en ese momento, ya saber quién era él, ¿verdad? Si no, podría haber sido un niño cualquiera, pero no fue un niño cualquiera. Tuvo que aceptar al ser el Hijo de Dios, aceptar en su corazón, yo ahora soy el Hijo de Dios. Sí, entender en su corazón quién era. O sea, al escuchar que estaban hablando, que estaban leyendo la Torá, la ley y todo eso, él tuvo que haber entendido, están hablando de mí. Tuvo que tener esa revelación. Están hablando de mí. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy, o sea, sí, hijo de José, de María, pero soy el Hijo de Dios. Están hablando de mí. Aquí se habla de mí. Ya después, más grande, él decía, esta profecía hoy se ha cumplido. Cuando empezó ya más grande y que iba a la sinagoga, hoy se ha cumplido la profecía. Pero cuando lo tendría que haber empezado a recibir eso, a comprender, pues desde chico, desde niño tuvo que haber entendido, soy el Hijo de Dios. Cuán tan importante es que nosotros entendamos, somos hijos de Dios. Está hablando de mí.
soy hijo de Dios, somos hijos de Dios, porque a veces no nos creemos hijos de Dios y tomamos muy a ligera el recibir a Jesús como Señor y Salvador. Repetimos una oración, pero realmente no hay una convicción en el corazón, no hay una revelación profunda. Y mientras no haya esa convicción y esa revelación, no va a haber un cambio en nuestra vida, porque Jesús es el que produce cambios verdaderos en nuestra vida, cuando entendemos eso. Entonces, ¿cómo Jesús pudo saber? Están hablando de mí, esto, aquí están hablando, soy yo soy el Hijo de Dios. Pero bueno, la primera persona que lo recibió como Señor y Salvador, que entendió, fue María. José, Elizabeth, Juan el Bautista, aunque ni siquiera había nacido todavía, pero ya Juan el Bautista ya tenía un llamado y ya sabía que él era su Señor. Juan el Bautista era primo de Jesús y entonces él sabía quién era su Señor, su Salvador. Y después, bueno, nace en un pesebre. ¿Y quiénes están ahí en el pesebre? Pero antes de que llegaran los pastores, el reino animal, ¿sí o no? El reino animal tiene que saber quién es Jesús también. O sea, el reino animal sabe el reino animal, la creación sabe quién es el Dios Todopoderoso. Aunque nosotros lo pasemos de largo, ¿qué vas a ver quién es? Pero la creación sabe. Dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, porque los únicos que somos hijos de Dios somos los humanos, conforme le vamos aceptando. Pero la creación sabe y reconoce a su creador. Entonces ahí estaban los animales, fueron los que estaban ahí acompañando cuando nació Jesús. Eso está aquí en Lucas, ¿no? Y después ya sigue diciendo de los pastores. ¿Qué estaban haciendo los pastores? Estaban pastando, estaban cuidando su rebaño. Pero ellos tuvieron que ir, dice aquí, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, cuidaban a su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores. Qué tremendo. Ellos que estaban ahí cuidando su rebaño. ¿Y qué les dijo? Dice que tuvieron gran temor. Pues imagínate. Si se presenta un ángel, si se nos presentara un ángel, ¿qué pasaría con nosotros? Yo creo que algunos nos morimos. Yo me muero. Dice aquí que tenían gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Entonces fue primero con los pastores, no se presentó con los reyes y los grandes. Esos ya vinieron después, porque vieron una señal. Pero directamente un ángel se presentó con los pastores y les anunció. Y ellos tuvieron también que creer, también tuvieron que ir, también tuvieron que aceptar, aunque no entendían nada, pero decir, este es el Rey de Reyes, este es el Hijo de Dios. Y entonces, y dice que apareció el ángel con una multitud de huestes celestiales. Estoy en el 13, que alaban a Dios y dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y ahí está Señor con S mayúscula. Ellos los pastores recibieron a Jesús, recibieron esa revelación. ¿Cuánto a veces nos cuesta a nosotros, seres humanos, recibir la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, muy bien. Terminamos con Filipenses 2, 5, del 5 en adelante. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos está invitando a que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a ser Dios, no se aferró a soltar su estado de Dios, aunque nunca perdió
su esencia, ¿sí? Sus genes espirituales. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, lo que acabamos de analizar en esta noche. Se despojó a sí mismo, lo que acaba de compartir Queta, tomó forma de siervo, se humilló, se fue hasta lo más bajo, hasta lo más simple, a lo más sencillo de la vida, y dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que venimos diciendo desde hace rato, para que podamos identificarnos. Y estando en la condición de hombre, Él, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esto es lo que identificamos. Él sabía que tenía que morir. Él venía ya con este chip, ¿verdad? Él ya sabía que iba a morir, que iba a dar su vida. ¿Por qué? Porque Él tenía un tiempo de vida humana solamente. Él sabía que tenía un tiempo de vida humana, y Él se humilló hasta la muerte, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ok, entonces nosotros tenemos que identificar esto en nuestra vida. Tenemos que tener ese mismo sentir. Nos está diciendo que tengamos este mismo sentir de humillar nuestro corazón, humillarnos delante de Dios, de tal manera que nuestro corazón reconozca que solamente Dios es el que nos da la vida. La vida viene de Dios. Jesús confió en que Él tenía vida, una vida espiritual, una vida espiritual que Dios le había dado. Y entonces, aunque muera en esta vida y aunque yo pague este precio de morir, voy a ser levantado, voy a resucitar y voy a estar a la diestra de Dios. Entonces, nuestra fe debe de estar, nuestra confianza debe de estar en que nuestra vida está limitada en esta tierra. ¿Cuántos años más vamos a vivir? Dime tú, porque ya estás ruquito, pero yo todavía tengo cuerda, ¿verdad? Pero nuestra vida está contada en esta tierra. No sabemos cuánto nos toca a cada quien, cuánto tiempo vamos a vivir aquí en esta tierra, pero tenemos que tener esa convicción de que nuestra vida es temporal, y que esa vida temporal va a tener un límite, va a tener un tiempo que se va a quedar aquí y va a terminar, pero tenemos la convicción de que tenemos vida espiritual. Si tú y yo hemos aceptado a Jesús, tenemos la vida espiritual que Jesús ganó para nosotros, recuperó para nosotros, para poder estar en la eternidad y disfrutar de la eternidad con Dios. Jesús venía de la eternidad, pasó un tiempo temporal aquí y se fue, pero va a venir por todos aquellos que podamos creer en Él, y vamos a tener, estemos vivos o nos toque ya quedarnos aquí en esta tierra, esta vida limitada aquí se va a quedar, pero la eterna, esa va a valer la pena estar por toda la eternidad con Dios. Esa vida espiritual, ya tienes un genes tú ya tienes naturaleza divina, naturaleza de Dios ahí en tu corazón. Si verdaderamente aceptaste a Jesús, tienes la naturaleza de Dios, y esa naturaleza es para disfrutarla por la eternidad y para ayudarnos a llegar a esa eternidad con Dios.